Unidad 1. Literatura precolombina y colonial. Antes de la llegada de Colón, la transmisión de las literaturas indígenas. La historia de la literatura indígena, propiamente dicha, se remonta a antes de la llegada del Imperio Español a América. Por lo tanto, lo que hoy llamamos literatura hispanoamericana es el resultado de la implantación de la lengua castellana a un nuevo mundo. ¿Cuáles son los elementos que ayudan a crear la literatura indígena en América? El ensayista y poeta mexicano Octavio Paz, 1914 a 1998, escribió: "Vemos a través de nuestra historia, es decir, para entender las voces de nuestro pasado indígena, es necesario conocer el legado que dejaron las antiguas civilizaciones. Este legado representa su historia y los conocimientos que lograron sobrevivir a la destrucción que causó la conquista española y que se entiende como un primer intento de creación literaria en nuestro continente. Estos elementos son: naturaleza de los temas. Los temas tratados en su narrativa tienen su origen en la forma en cómo estas civilizaciones interpretaban el mundo que las rodeaba, la espiritualidad y los fenómenos naturales, a través de creencias en lo religioso y prácticas mágicas. Tipos de expresiones literarias o preliterarias. Emplearon expresiones y formas de creación verbal como la poesía, la narrativa y la dramaturgia. Sin embargo, aunque estas culturas carecían de escritura, eso no constituyó un impedimento para que pudieran comunicarse a través de otro tipo de lenguajes. Por ejemplo, los utilizados por los aztecas, sistemas pictográficos o jeroglíficos de representación fonética, o las formas de notación o registro simbólico creadas por los quechuas, los llamados quipus, cuerdas, peludos y cordeles de colores, utilizados principalmente como sistema de contabilidad, pero también como un método mnemotécnico que les permitía guardar la memoria de su historia, complementando así la tradición oral. Estas manifestaciones literarias fueron ágrafas, lo que hace suponer que gran parte de su narrativa quedó perdida en el tiempo y en el olvido, debido a que se transmitieron mediante la oralidad, como sucedió con las tradiciones de la cultura guaraní, que fueron recopiladas recién a partir del siglo XX. Mediación extranjera. Las traducciones de estos textos antiguos estuvieron sujetos a un inevitable proceso de alteración que insertaba valores ajenos a estas culturas, sobre todo religiosos y morales. Literatura náhuatl. El México prehispánico estuvo habitado por antiguos pueblos cuyo tronco lingüístico era la lengua náhuatl, que se convirtió en lengua culta, propia de sabios y poetas. Los nahuas o hablantes de náhuatl estaban constituidos por tres culturas principales: la olmeca, la tolteca y la azteca. Esta última fue la más representativa en cuanto a la producción literaria náhuatl, con especial énfasis en fuentes como los famosos códices o Amoxtli, que lograron sobrevivir hasta nuestros días. Los temas se basan en testimonios de las primigenias leyendas que cuentan sobre la formación de su mundo, cuentas calendáricas de tipo proféticas que se interpretaban a través de ciclos de abundancia o destrucción para el pueblo azteca, cantares, doctrinas religiosas y filosóficas y discursos, entre otros. En cuanto a tipos de expresiones literarias, es preciso resaltar que la cultura tolteca poseía una profunda evolución estética con respecto a su lírica metafórica, lo que hoy se conoce como flor y canto, con un marcado sentido filosófico de su pensamiento y visión de cuanto les rodeaba. Como dirían Sembrano y Miliani, la cultura náhuatl es creadora de una lírica prehispánica donde existe conciencia de la forma. Literatura maya quiché. Así como la poesía en el aspecto literario náhuatl más representativo, el del vasto imperio maya es la historia o crónicas cosmogónicas en donde la mitología y la religión entretejen un mundo enigmático. Los pueblos quiché en la actual Guatemala y Chacchiquel en el área mexicana de Yucatán constituyen las mayores fuentes de literatura maya. En el imaginario maya, la literatura tuvo una finalidad metafísica,
Los escritos jeroglíficos y códices describen el origen del mundo y la creación del hombre por sus dioses. Dos compilaciones sobre los mitos, leyendas y tradiciones de los mayas quiché se desarrollan en el Popol Vuh o Libro del Tiempo, el cual se dice que el autor haya sido un indio cristianizado debido a la similitud de algunos pasajes del Génesis bíblico encontrados en el manuscrito que en síntesis se refiere a los orígenes del mundo. Según la concepción mayense y en los libros del Chilam Balam, Chilam, alto sacerdote, y Balam, jaguar, los cuales forman una compilación de textos que tratan sobre diferentes temas, asuntos religiosos, mayas o cristianos, cronísticos, astrológicos, medicina indígena, ritos, ceremonias, y que fueron reunidos en época posterior a la conquista. Literatura quechua. La cultura quechua, al igual que las demás culturas indígenas en América, centra sus raíces originarias en mitos relacionados con el concepto dual de la naturaleza, como el sol, Inti, y la luna, Pacha o Pachamama. La lengua de los incas o quechua se extendió a lo largo del vasto imperio Tihuantinsuyo, en territorios que comprenden lo que hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile y Bolivia. Las expresiones literarias de los quechuas alcanzaron un alto grado de sentido estético. La alegría, el amor y la muerte resaltan en esta extensa producción lírica representadas a través del jaili, himnos que homenajeaban el carácter heroico, religioso y laboral. El araui o yarabí, poesía amorosa que mezclaba lo picaresco con tonos de melancolía. El taqui, composición que combinaba el amor con las cualidades de la naturaleza. El huayno, expresiones líricas que se entremezclaban con la música y la danza. Y el huanca, el poema elegíaco, declamado en rituales y actos fúnebres, que se caracterizaba por ser marcadamente doloroso y personal. Las tradiciones históricas, mitos, leyendas, junto con la exaltación, se vieron personificadas en el teatro quechua, también llamado aranhuay, género bastante apreciado en el Imperio Incaico. Literatura guaraní. Menos reconocida que las anteriores literaturas, está formada por los testimonios orales dejados por las culturas tupi-guaraní sobre sus mitos, leyendas y cánticos. Estas tribus se situaron en un área que comprende los territorios de Paraguay, Brasil y el norte de Argentina, divididas en tres grupos cuyas variantes dialectales fueron el ñe Ngatú, lengua hermosa del Amazonas, el tupinamba o guaraní de la costa atlántica y el abañé o lengua de los hombres, asentados en Paraguay, tierras bajas de Bolivia, Brasil y Argentina. A partir de principios del siglo XX, se comenzaron a recopilar viejos relatos cosmogónicos y religiosos gracias a la labor de antropólogos extranjeros que no solo estudiaron sus antiguas tradiciones, sino también su lengua. De estos mitos se cuentan los mitos del diluvio universal y el ciclo de los gemelos, además de una gran diversidad de cánticos rituales. América, la injerencia española en las instituciones políticas. Surge otro tipo de arte literario como resultado de la corriente barroca. La nueva sociedad mestiza tuvo una notable influencia intelectual de corte virreinal, la cual permitió la creación de monasterios, colegios y universidades junto a la proliferación de bibliotecas. De este modo, criollos hispanizados incursionaron en las letras para dar vida al periodo que se conoce como el Siglo de Oro en América. Tal es el caso de la notable erudita Sor Juana Inés de la Cruz, que cultivó una variedad de géneros como la poesía. Entre sus obras destacan Respuesta a Sor Filotea de la Cruz y Primero Sueño. Con respecto a la novela, cabe resaltar que en 1531, mediante el Decreto Real, se prohibió la circulación, impresión y lectura de novelas, pues se consideraban estas producciones como profanas que promovían en las mentes de los jóvenes y mujeres indígenas ideas que atentaban contra el orden moral y el respeto a la autoridad. Si bien la prohibición existió, no se cumplía, puesto que con la censura se despertaba la necesidad humana de buscar textos cuyo contenido fantástico resulte para evadir la realidad. Se debe mencionar el extraño caso de la protonovela El Carnero. Esta obra, mezcla entre historia y crónica, fue escrita por el bogotano Juan Rodríguez Freile. La novela pastoril o novela a lo divino es la que presenta el mexicano Francisco Bramón en Los Cirgueros de la Virgen sin original pecado, narración en prosa y verso de tema sacro. Revolución e independencia, conciencia e identidad hispanoamericana.
Entre 1800 y 1830 se desarrolla tanto en la escritura como en la conciencia hispanoamericana un pensamiento originado por la Ilustración. La conciencia literaria americanista de tipo humanista centra su mirada de manera intrínseca para dar paso a la creación de una narrativa cuyo protagonista principal será el nuevo hombre hispanoamericano en sus diversas dimensiones: el de tipo popular, el héroe, el caudillo y el agricultor. En lo temático se tratan temas autóctonos que involucran paisajes de la tierra en donde la tradición y los mitos prehispánicos se asientan y complementan en una narrativa de corriente romántica. Los géneros que se desarrollan con mayor énfasis son la novela, El Periquillo Sarmiento, del mexicano José Joaquín Fernández. Es considerada la primera novela hispanoamericana. La poesía, la lírica hispanoamericana, posee un eje temático en torno a los héroes de la independencia y sus acciones teóricas. Sus principales representantes fueron Andrés Bello, de quien destacan dos hermosas elegías, América, la agricultura de la zona torrida y América, y José Joaquín Olmedo, con su canto a Bolívar.